basado en el Te Deum, ¿no? Esa cultura del encuentro desde la realidad del compromiso. Pero bueno, hay temas que dividen y una de las cosas que el Papa habló o que los obispos hablaron con el Papa y el Papa les remarcó, es esta grieta que se había ampliado en Argentina a partir del proyecto de aborto del año pasado. Y hoy se va a presentar por octava vez un proyecto de aborto legal. Y yo le agradezco mucho al diputado de la Unión Cívica Radical por Chaco, que esté en comunicación con nosotros. Diputado Horacio Goicoechea, buen día. Tito Garabal lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenos días Tito, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias, diputado. Estamos compartiendo este diálogo a través de Radio Grote, la radio de los Círculos Católicos de Obreros, y Radio de las Naciones 94.9, así que estamos saliendo por dos radios, diputado, le agradezco mucho. Bueno, hoy se presenta un nuevo proyecto de ley por el tema del aborto. Me gustaría su mirada sobre el tema, diputado. Bueno, yo creo que finalmente es un exceso, me parece que ocupar todo de vuelta una energía legislativa en un tema donde recientemente y con la igual composición de ambas cámaras, diputados y senadores, ¿no es cierto?, ya tuvo una resolución donde no se aprobó la despenalización del aborto. Eso ya está, sabemos que hay una ley vigente y me parece hasta excesivo esta insistencia. Pues bien, definitivo, me parece una excelente definición, diputado, porque la verdad, volver sobre este tema después de lo que hemos vivido el año pasado, realmente es seguir apostando a ver cómo confrontamos entre nosotros, ¿no? Esto me parece que también es un tema que hay que tener en cuenta, y me parece a mí que lo que se está buscando, diputado, es ver cómo nos juntamos para crecer como comunidad nacional, ¿no? Completamente de acuerdo, Tito. Yo creo que los argentinos tenemos que buscar los puntos de coincidencia, avanzar, ¿no es cierto?, sobre acuerdos que nos hagan, ¿no es cierto?, que la Argentina tenga mayor cohesión social. Un punto podría ser la lucha contra la pobreza, otra la educación, me parece, pública, de calidad, ¿no es cierto?, la cuestión social en lo referente a la vivienda, la soberanía alimentaria. Hay muchos puntos donde podemos poner de acuerdo los argentinos, mucho más importante que este proyecto que termina, me parece, dividiendo a la sociedad argentina y que involucra a minorías, ¿no es cierto?, porque no es que involucra a toda la sociedad en su conjunto, sino que a una población, en este caso de mujeres por lo general jóvenes, que a su vez deben ser fértiles, y me parece que es un debate que ya lo dimos en diputados, en senadores. Hubo una ronda de más de 600, 700 invitados de todo tipo, la academia, de invitados nacionales, internacionales, y me parece que es usar toda una energía legislativa en forma hasta insensata actualmente, con la misma composición de ambas cámaras. Diputado, para que ilustre un poco a la gente, usted como legislador nacional, presentan el proyecto. ¿Y cómo son los pasos ahora, diputado? Bueno, el proyecto es presentado y empieza a tener giro las diferentes comisiones, ¿no es cierto? La vez pasada se constituyó un plenario donde teníamos la Comisión de Salud, un plenario sí de 4 comisiones: salud, teníamos legislación general, legislación penal y familia, ¿no es cierto? Bueno, no sé si en el caso, en su momento se discutía si había que comprometer la comisión de presupuesto, porque esto no hay una gratuidad, ¿no es cierto? Cuando uno habla de lo que es realizar una práctica médica e incorporarla en el plan médico obligatorio y de obligatoriedad en los hospitales públicos, obviamente que también tiene un costo, así que no sé si se incorporaría ahora la comisión de presupuesto, pero ya le digo, es volver a reintentar en algo que ya tuvo un resultado, que divide a la sociedad, y yo creo que no es el momento de dar tratamiento a este tema. Creo que debemos buscar justamente, como bien usted lo decía, como lo decía Papa Francisco, ¿no?, buscar, como lo decía el cardenal Poli, el encuentro, ¿no?, esa cultura del encuentro y avanzar hacia una verdadera unión nacional. Diputado, aprovecho que usted es integrante de la Unión Cívica Radical para preguntarle cómo vio la convención de ayer, qué nos puede decir de lo que se vivió ayer aquí en Parque Norte. Y bueno, nosotros tenemos un partido centenario, tenemos un partido con miradas diferentes, plural, tiene sus vertientes, la Unión Cívica Radical, pero hubo un contundente, y eso sí que contundente y amplio
apoyo a la pertenencia de la Unión Cívica Radical al Frente de Cambiemos. Nosotros consideramos que, bueno, en el 2015 fuimos un frente electoral exitoso, pudimos ganar las elecciones, el presidente Mauricio Macri asumió como presidente de la Nación. En el 2017 avanzamos, ¿no es cierto?, a una alianza parlamentaria, y yo creo que en este 2019, si el pueblo argentino, ¿no es cierto?, así lo decide y nos de vuelta nos da la confianza con su voto, creo que debemos avanzar a un verdadero gobierno de coalición donde podamos resolver cuestiones pendientes aún importantes. El pueblo argentino le dio 10 años su confianza al expresidente Menem, le dio 12 años al kirchnerismo, y yo creo que, bueno, hoy cumpliendo un poquito más de 3 años de mandato del presidente, me parece que el presidente Macri tiene que tratar de consolidar su visión de país, ¿no es cierto?, en un próximo periodo, para que, bueno, esta visión que él tiene de una Argentina inserta en el mundo, con creación de empleo de calidad y superando ese déficit crónico permanente que tiene el país, pueda ser posible para que Argentina pase a ser un país normal, ¿no es cierto? Qué lindo esto que dice diputado Goycochea, no, ser un país normal, parecería que estamos hablando de una cosa del otro mundo, cuando en realidad, como usted bien lo dije, tenemos que ser un país normal. Esto me parece que es una clara y precisa definición, diputado Goycochea. Sí, efectivamente, nosotros la verdad que nos salimos, me parece, de la media de los países, uno viendo, ¿no es cierto?, con cierta cosmovisión, no somos normales ya en la cantidad de recursos extraordinarios que tenemos en la nación. Nosotros somos un país octavo en superficie en el mundo, con todos los climas, todos los minerales, todos los cultivos, toda una biodiversidad impresionante, presencia de agua dulce hasta por exceso para el futuro. Y por otra parte, bueno, nuestro espíritu, ¿no es cierto?, lamentablemente los argentinos siempre es como que tenemos poco apego a la ley, gastamos más de lo que a veces ganamos, y bueno, son todas conductas que hace un cambio cultural que debemos hacer los argentinos para estar en esos países previsibles, que pueden de pronto tratar de proyectar, ¿no es cierto?, la construcción de una vivienda y pagarse a 20 años, o la compra de un vehículo a 10 años, o sus mismos estudios universitarios de posgrado, que no tenga inflación. Esos son los países normales y desarrollados. Así que, bueno, ese es el cambio cultural que ojalá que el pueblo argentino sepa interpretar de todos estos esfuerzos. Yo decía, y en esta ronda a veces uno tiene, que todas la tenemos con amigos, ¿no?, que probablemente con Cristina el ciudadano se sentía que estaba mejor individualmente, pero el país estaba muy mal, ¿no es cierto? Estábamos cayendo, aislados del mundo, con un déficit de un 7% del PBI, con una inflación enmascarada, porque se incentivaba un consumo populista hasta a veces me parece irresponsable, ¿no? Y una impresión monetaria descontrolada. Probablemente no lleguemos a fin de mes, pero el país está mucho mejor. El país, hoy me parece que tenemos mayor institucionalidad, estamos insertos en el mundo. El G20 mismo nos dio un guiño, ¿no es cierto?, de que nos quiere en ese concierto de naciones desarrolladas del mundo, pero bueno, es la voluntad del pueblo argentino es que tiene que, me parece, renovar la confianza a Cambiemos y pensar a veces más allá de la actualidad, del día a día, en el futuro y el futuro de las siguientes generaciones. Diputado Goycochea, la última, agradeciéndole la generosidad de su tiempo y la claridad de su palabra. ¿Cómo está Chaco? Por supuesto, siempre cercano en el afecto y el cariño. Bueno, Chaco le pasa también lo que le pasa al país, una provincia estructuralmente pobre, pero potencialmente rica. Tenemos genética animal muy buena, cultivo cada vez mejor, más allá que ahora estamos pasando por una emergencia hídrica importante, pero tenemos potencialidad forestal, potencialidad turística, rodeado de agua dulce. Y bueno, y los chaqueños también tenemos que hacer ese cambio, ese clic en su momento, de apostar al empleo privado, a la producción, al empleo genuino, para que el Chaco finalmente se pueda insertarse en el resto del país y se pueda insertar al mundo. Se están haciendo los deberes, empezó la conectividad, ahora tenemos ferroviaria, vía Belgrano Carga, tenemos un puerto
sobre el río Paraguay, Puerto de Las Palmas, que se está construyendo en forma muy avanzada. Mejoró la conectividad aérea, tenemos autovías proyectadas, acueductos, ya tenemos el gas natural de vaca muerta, que se está haciendo las instalaciones domiciliarias e industriales, lo cual eso también va a ser un salto cualitativo en lo que es la apuesta a la industria y la producción. Así que bueno, como toda la Argentina tenemos tantas cosas por hacer, las potencialidades son enormes y bueno, bien lo decías vos, tenemos que buscar los argentinos esos puntos, ¿no es cierto?, que nos pongamos de acuerdo, y no como este proyecto de despenalización del aborto que nos divide y lamentablemente no nos dejan avanzar. ¿Se sabe quiénes lo proponen? ¿Qué diputados lo están proponiendo? Y bueno, generalmente es un colectivo, ¿no es cierto?, de mujeres, y sí, yo particularmente no quiero dar nombres, van a estar todos seguramente en la firma del proyecto, los nombres, pero sí, son siempre casi los mismos diputados que hacen punta, ¿no es cierto?, de punta de lanza de este tipo de proyectos, tienen una ideología que ni siquiera creo que está en sintonía con lo que es nuestra concepción, ¿no es cierto?, nacional, ¿no? Defendemos la vida del momento de la concepción, somos un país con religiosidad ya incluida en nuestra Constitución Nacional, en el preámbulo de la Nación, donde invocamos la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, y bueno, es como que trata este tipo de proyectos socavar nuestras propias raíces fundacionales e históricas, ¿no? Porque además, como decía el Papa Francisco el sábado, este es un hecho prerreligioso, no es un tema religioso, es un tema humano, es el tema de defender la vida, solamente eso. Así que, diputado, yo le agradezco, lo felicito por el compromiso y sobre todo por el regalo de estas palabras que nos ayudan a entender que hay políticos y dirigentes comprometidos con el bien común, como en este caso el diputado Horacio Goicoechea. Un abrazo grande y mis oraciones por su trabajo, diputado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bendiciones para todo el pueblo argentino, y que tengamos paciencia, que tengamos tolerancia y que creo que todos juntos saldremos adelante. Así es, un abrazo grande, diputado, muchas gracias.